Listo, maestro Roberto, ya estamos grabando. Gracias. Bien, gracias. ¿De qué voy a hablar en esta charla? Bueno, son 6 grandes momentos de la charla. Primero voy a empezar con la cuestión que tiene que ver con los sesgos que tenemos como seres humanos ante posibles cambios. Después me voy a enfocar directamente en el profesorado y los cambios curriculares. Pasaremos luego a hablar un poco en torno a la cuestión del diálogo como una herramienta que me permitirá llegar a un pensamiento crítico. Este pensamiento crítico que debe de nutrir cada una de las dimensiones de la práctica docente, y cerramos con las conclusiones con lo mismo que decía yo al principio de Paula Tapí, con recuperar la esperanza. Pero no se preocupen, vamos paso por paso. Iniciamos entonces primero con la parte de sesgos ante los cambios. Y yo quisiera que tú te preguntaras, que tú analizaras tu vida misma y te preguntaras esto: ¿cuántas veces te ha tocado cambiar de opinión sobre algo en lo que creías? Vamos a ponerle durante este último mes. Este último mes que estabas de vacaciones, que pudiste descansar un poco. ¿Qué tal pasó esto? Efectivamente, hubo momentos o circunstancias que hicieron que alguna de tus opiniones, esa que tenías ya de mucho tiempo atrás, se pudiera cambiar, se pudiera transformar, se pudiera modificar. Bueno, pues cada quien respóndase en silencio, ¿verdad? Y debo decirles que prácticamente los estudios hablan de que la gran mayoría de nosotras y de nosotros no somos muy común de estar cambiando de opiniones constantemente. Prácticamente se trata de algo que no lo hacemos de manera tan cotidiana, ¿no? O sea, hay cuestiones, hay convicciones que tenemos y que seguimos desarrollando, que seguimos llevando durante nuestra vida. No es tan común, ¿verdad?, llegar a afirmar que cambiamos de opinión sobre algo en lo que creíamos durante los últimos tiempos, ¿no? Y Rocío Vidal, aquí aparece su apellido, nos dice en uno de sus libros que como seres humanos pues estamos siempre expuestos a sesgos. ¿Qué son los sesgos? Bueno, los sesgos son errores del pensamiento que afectan a nuestro propio raciocinio. ¿Qué es esto? Bueno, pues que nuestro cerebro es muy común que le guste alimentarse de lo que ya sabe, de lo que ya conoce, de aquello que confirma sus ideas previas, de lo que le hace sentir bien, y por lo general, como una norma, tiende a rechazar toda idea nueva que le resulte ajena, extraña o confusa. Entonces, de repente tenemos pláticas, tenemos conversaciones con compañeros, con amigos, con vecinos, ¿verdad? Y cuando me dicen algo de lo cual confirma mis ideas previas, lo acepto sin ningún problema, ¿verdad? Me siento correspondido con la otra persona porque más o menos su pensamiento se acerca a lo que yo también tengo. Sin embargo, cuando alguien debate nuestras ideas, cuando alguien pone una idea diferente sobre la mesa que no es correspondiente con nuestra propia idea, pues entonces casi siempre tenemos a llegar a esto último: rechazar toda idea nueva que resulte ajena, extraña o confusa. Eso es algo cotidiano. El problema, de acuerdo con Rocío Vidal, es que muchas veces en automático hacemos este proceso sin pasar con una cuestión de raciocinio. Y esto lo explica a través de esta metáfora, la metáfora del elefante y el jinete del psicólogo norteamericano Jonathan Haidt. En esta metáfora, el psicólogo Jonathan Haidt representa en la figura del elefante nuestra intuición que tenemos como seres humanos, es decir, nuestro lado emocional. Y el jinete es el razonamiento. Vean ustedes, por un lado tenemos entonces el elefante, que representa la intuición, y el jinete, que representa nuestro razonamiento. Entonces de repente viene un input, viene una imagen en nuestra mente, ¿no? De repente estamos a lo mejor ya en un día así de trabajo, ¿verdad? Hemos llevado una jornada, una semana donde nos estamos cuidando, por ejemplo, de una cuestión de no tomar bebidas azucaradas, etcétera, y viene un input a nuestra mente que nos dice: a ver, no hay ningún problema en tomarse un refresco diariamente. Entonces viene el input, viene la entrada, y el elefante se mueve primero, ¿verdad?
se mueve primero y dice, pues de acuerdo, ¿verdad? Completamente de acuerdo. ¿Qué pasa si yo tengo toda la semana haciendo una buena jornada de dieta, de no consumir refresco, y de repente a lo mejor el jueves, el viernes viene esta imagen a mi mente? Bueno, pues completamente de acuerdo. No hay ningún problema si me tomo un refresco diariamente. Entonces el elefante se mueve primero. Viene la entrada, viene el input y el elefante se mueve primero. Y el jinete, en este caso, que es el razonamiento, recuerden que el jinete es el razonamiento y el elefante es la intuición. El jinete de repente ya no puede con el elefante ya se movió. Y entonces el jinete lo que intenta es alguna forma de tratar de cambiar la dirección de a donde se fue el elefante, pero terminamos muchas ocasiones por llegar a pretextos racionales para justificar ese movimiento impulsivo que ya inició nuestro elefante. ¿Qué es lo que dice el psicólogo Jonathan Haidt? Bueno, pues que el control del jinete es precario, porque es muy pequeño comparado con lo que pesa el elefante. O sea, el peso de la intuición muchas veces nos gana, ¿verdad? Con la cuestión del raciocinio. Es más, el movimiento, tanto más rápido como más contundente el movimiento, en este caso del elefante, que representa la intuición, a lo que viene a ser la cuestión del raciocinio que representa el jinete. Entonces, ante un estímulo, la intuición emprende el camino. Si nos preguntan sobre un tema, por ejemplo, de controversia en la actualidad, cualquier tipo de tema, de diferentes temas, ¿verdad? De inmediato, al escuchar esa idea, nuestro elefante toma ya un camino hacia una dirección, a favor o en contra, ¿verdad? Y a veces con todas las justificaciones racionales del mundo, el elefante ya tomó partido. El elefante ya tomó partido. ¿Y qué es lo que pasa, verdad? Que nos generamos una especie de autoengaño, ¿verdad? Ya tomó partido el elefante y entonces ya no lo puedo detener, ¿verdad? Tenemos esta lucha constante que pareciera que es una lucha a veces perdida, ¿verdad? Donde a simple vista pareciera que el jinete es quien manda, en teoría sí lo es, porque él lleva las riendas, pero decíamos, el elefante es tan fuerte que para ser doblegado por algo tan pequeño necesita de un insumo racional importante para que se puedan alinear, ¿verdad? Entonces, la lucha es complicada entre la cuestión emocional que está por acá en el corazón y la cuestión racional, pero no por eso quiere decir que se trate de una lucha que tengamos que no pelear, que no desarrollar, ¿no? O sea, efectivamente, sí es importante darnos cuenta de esto. Por ahí la maestra Laura Angélica está levantando la mano. Bueno, si gustan, pueden anotar sus preguntas en el chat y ahorita que terminemos la sesión, la plática, podemos conversar sin ningún problema, ¿no? Bien, entonces, partimos de eso, ¿no? De que como seres humanos estamos expuestos a los sesgos, a los posibles cambios, ¿verdad? O sea, no quiere decir que siempre gane lo que nos dice el elefante, no quiere decir esto el psicólogo Jonathan Haidt, pero lo que sí quiere decir es que ese lado emocional es muy atractivo, ¿no? Entonces, nos puede costar mucho trabajo de repente hacer que la razón también se integre a esa pelea entre lo emocional y la razón, ¿no? Entonces, eso quería matizar en el primer momento. Vamos al segundo, que tiene que ver con la parte ahora de qué pasa con nosotros como profesores, ¿no? Entonces, cuando viene esta cuestión de los cambios curriculares, es muy normal que ese sesgo del que habla el psicólogo Jonathan Haidt también pueda estar presente. ¿Cuándo se da esto? Bueno, pues se da cuando, independientemente de lo que representa el cambio, yo tomo partido, a favor o en contra, sin pasar por el acto de confirmar la realidad con el razonamiento. Esa parte final es fundamental. O sea, sabemos que va a existir esa lucha entre lo emocional y lo racional, pero nuestra tarea como profesorado es que ese acto, mejor dicho, que esa lucha, que esa batalla entre lo emocional y lo racional pase por el acto de confirmar nuestra realidad. Es decir, utilizar lógicamente el razonamiento para poder ver hacia dónde tiene que ir orientada nuestra decisión. La práctica docente, dice Cecilia Fierro, que hace un texto muy padre que se llama precisamente así, se llama Transformando la práctica docente. Cecilia Fierro
define a la práctica docente como una realidad compleja. Compleja, decíamos ahorita cuando nos enfrentamos a esta situación de lo emocional y lo racional, sabemos que la lucha es compleja. Una actividad que trasciende el ámbito técnico-pedagógico. ¿Qué quiere decir eso? Que no somos solamente profesorado, un tipo de profesores o educadoras, educadores que simplemente ejecutan una cuestión o una labor técnica pedagógica. Es decir, muy bien, pues yo sigo una serie de reglas, ¿verdad? Y con esa serie de reglas tengo asegurado que el proceso educativo se lleva tal cual como lo estoy planeando. Pues no, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que efectivamente la realidad de la práctica docente es así, es compleja, ¿no? ¿Cuántas veces un plan o una actividad que teníamos ya desarrollada en el papel, a la hora de aplicarla necesita de nuestra propia creatividad, necesita también de nuestras propias habilidades para resolver en los momentos específicos, ¿verdad? Ciertos detalles que se van presentando. Por lo tanto, es un ámbito que va más allá incluso del salón de clases. Ustedes lo han vivido, ¿verdad? Son gente que no es decir, cerramos nuestro salón y ya terminó nuestra labor como educadoras o como educadores, ¿no? Sino que efectivamente esto va más allá incluso que esta parte solamente del espacio propiamente del aula. La práctica docente implica mediar el encuentro entre este proyecto político educativo representado en un plan y en un programa, pero también mediado significa que es eso, más también la estructuración de la oferta educativa y, ojo, con la parte de los destinatarios. Lo más importante, nuestras y nuestros estudiantes, ¿verdad? En esa relación, en esa labor que tenemos con ellos cara a cara, ¿verdad? Entonces, por eso aquí Cecilia Fierro habla de una mediación, sí, lo que me dice el proyecto político educativo, lo que es nuestra propia escuela, la oferta educativa, nuestra escuela, nuestro espacio formativo, pero quienes la integran, nuestros destinatarios, los y las estudiantes. Entonces entendemos a la práctica docente como esta praxis social, objetiva, intencional, en la que se da una integración de significados, de percepciones y de acciones de todos los agentes que se implican en el proceso educativo. Y ahí están, pues lógicamente, las relaciones que establecemos entre el mismo profesorado, con nuestros estudiantes, con nuestras autoridades educativas y con las padres y los madres de familia, ¿no? Y claro, también con los aspectos político-institucionales, con las reglas que tenemos, todo eso que también es parte de este ambiente burocrático que en esencia, ¿verdad? Recuerden, en esencia, si pensamos un poco en la esencia de lo que es la burocracia, de acuerdo con Max Weber, es organizar los procesos para que sean más sencillos. Ese es el término original de la idea de lo que se pensaba como burocracia. De repente no pasa así, ¿no? De repente pareciera que más que facilitar un proceso se vuelve más complejo, ¿no? Pero se supone que la burocracia intentó eso, organizar las funciones de cada quien para después hacerlas más fáciles, ¿no? Organizar los procesos, llevar un orden en los procesos. Bien, en esta cuestión, el trabajo del profesorado se le reconoce como una labor donde establecemos relaciones. Vean ustedes aquí a su izquierda, son relaciones entre personas, con los propios estudiantes, con otros profesores, con las madres y padres de familia, con las autoridades, con la comunidad donde se encuentra nuestra escuela. Nuestra escuela no es una isla, así donde no hay nada alrededor, sino que todo lo contrario, ¿no? La escuela, el espacio educativo está en una comunidad y también los problemas que pasan en la comunidad, los insumos que se dan de la propia comunidad también impregnan lo que es la propia comunidad escolar, la propia escuela. También, además de una relación con personas, es una relación con el mismo conocimiento, con aquello que se enseña, con nuestra propia institución, con los aspectos de la vida que va conformando la sociedad y también con un conjunto de valores que tenemos como seres humanos, como ciudadanos, como personas que estamos activos en un ámbito social. En ese sentido, ¿verdad? Hablamos primeramente de los sesgos ante los cambios,
de la actitud que tendríamos que tener como profesores y como profesoras ante los cambios curriculares. Y ahí viene el elemento del diálogo como una oportunidad que tenemos, el diálogo como una oportunidad que tenemos para entender el espíritu de los cambios. No es lo mismo cuando de repente alguien nos impone una norma que cuando esa norma es explicada y se conoce el espíritu de la norma. El espíritu de la norma, ¿verdad? El espíritu de la regla nos permite entender hacia dónde está orientado ese cambio, nos permite entender el porqué, el fundamento de ese cambio. Y la mejor manera es pues a través del diálogo. El diálogo que, como lo decía la autora Cecilia Fierro, es una palabra muy utilizada, pero muy pocas veces llevada a la práctica. ¿En qué sentido? En que el diálogo es mucho más que una mera conversación, mucho más que un mero intercambio de ideas, sino que implica una explicitación. Cuando decimos explicitación, pensamos en que podemos confrontar pensamientos distintos en torno al interés común, no al interés personal, pero sí al interés de la comunidad, el interés común. Entonces el diálogo se convierte, por eso decíamos acá, en una base para entender el espíritu de los cambios. Mediante el diálogo podemos entender y podemos ahora sí que comprender el por qué, el fundamento, ¿verdad? Del por qué estamos haciendo una transición, del por qué estamos desarrollando una modificación a los procesos. Cuando dos o más personas se disponen a dialogar, pues significa que están dispuestas a sustentar ideas sin autoritarismos, que tratarán de comprender otros puntos de vista y que están dispuestas a aprender unas de otras. O sea, al final de cuentas, el diálogo es una relación de A más B, A más B, ¿verdad? No una relación a diferencia de lo que sería un A sobre B. Si ponemos A sobre B, A queda encima de B. Pero si ponemos A más B, A y B se complementan. A y B están en el mismo nivel y están, en este caso, como dice ahí, sumando puntos de vista, sin autoritarismos y buscando comprenderse y aprendiendo unos de otros, ¿no? En ese sentido, vale la pena pensar en que el diálogo debe significar, pues, el respetar las ideas expresadas, el dar libertad para manifestar dudas o desconocimiento de algo. Muchas veces, cuando coartamos el diálogo, ¿verdad? Hacemos que alguien a lo mejor se quede con el desconocimiento de algo. A lo mejor la persona lo que quiere es expresar que hay algo que desconoce, ¿verdad? Entonces, si no se le da la oportunidad del diálogo, pues entonces pudiéramos tener esta cuestión de que esta persona se quede con ese sesgo, con ese error del pensamiento o con esa inquietud, ¿no? También esto implica, cuando pensamos en el diálogo, que el profesorado se convierte en un sujeto activo, participativo, consciente de su realidad y comprometido con su desempeño como educador. Si nos vamos al área, por ejemplo, de la formación del capital humano en las empresas, ¿verdad? Hoy lo que se busca potenciar es no administrar a las personas, sino administrar con las personas, que es diferente. Ven ustedes, ¿no? Administrar a las personas es todo lo contrario a esto, no reconocerle su capacidad de sujeto activo participativo, y administrar con las personas es integrarlos a esa actividad donde todos estamos construyendo. Y hay una premisa que está aquí a la derecha en este cuadro de diálogo que creo que valdría la pena recalcar aquí, ¿verdad? Es una premisa que yo aprendí en mi formación, pero que he ido complementando. O sea, yo me acuerdo que esta frase la escuché de uno de mis profesores en su tiempo, pero después yo le añadí otras cosas. El profesor nos decía, no estamos obligados a querernos, pero sí a respetarnos. Hasta ahí era la frase del profesor que les comento. No estamos obligados a querernos, pero sí estamos obligados a respetarnos. Es decir, en este ambiente de diálogo, lógicamente no implica que del diálogo van a ser el cariño, el amor, el aprecio. No estamos obligados, dice el profesor. Efectivamente, no estamos obligados, ¿verdad? Pero sí se puede dar. Claro que sí se puede dar, ¿no? O sea, cuando las personas se relacionan entre sí, ¿verdad? Y entre ellas se nutre el diálogo, la amorosidad que está, digamos, más o menos inherente al diálogo se puede dar. O sea, no cerremos tampoco las puertas, ¿no?
Pero ojo, vamos a suponer que no llegamos a querernos. Vamos a suponer que no llegamos a querernos, ¿no? O sea, que ya propiciamos el diálogo, pero no llegamos a querernos, ¿no? Bueno, pues por lo menos, dice aquí, sí estamos obligados a respetarnos, ¿no? Por lo menos sí estamos obligados a respetarnos, y yo le añadí esos elementos, a respetarnos, a dialogar y a trabajar juntos, ¿verdad? Es decir, a lo mejor no son las mejores condiciones en el clima organizacional que tenemos a nuestro alrededor, pero por lo menos tenemos que respetarnos, y eso nos tiene que llevar al diálogo y al trabajo juntos, ¿verdad? Y claro, si podemos querernos, mejor sería más apropiado, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos caminado hacia 3 puntos: el sesgo ante los cambios, el profesorado ante los cambios curriculares y el diálogo como una herramienta viable para poder precisamente llegar a entender la esencia de los cambios. Y viene el pensamiento crítico. ¿Por qué el pensamiento crítico? Y eso lo tengo que unir con lo que les comentaba de esta batalla entre el elefante y el jinete de Jonathan Haidt. Bueno, porque el ejercicio auténtico del diálogo es el que va dando lugar poco a poco al pensamiento crítico. ¿Qué es lo contrario? ¿O qué? Para definir el pensamiento crítico hay que partir de lo contrario. Lo contrario al pensamiento crítico es la cerrazón. Es decir, yo pienso así y así voy a seguir pensando todo el tiempo, ¿verdad? Y es como decir, a ver, oye, ¿tú piensas igual que lo que pensabas hace un año? Sí, yo sigo pensando igual. Órale. Y quiere decir que durante ese año no has leído nada diferente que te haga pensar por lo menos ligeramente distinto. O sea, o quiere decir que durante ese año no ha habido nada diferente que te haya hecho o que te haya movilizado para por lo menos decir, bueno, sigo pensando lo mismo, sigo reafirmando lo mismo, lo cual no quiere decir que no leí o que no revisé también posturas distintas a las mías. Entonces, el diálogo como tal, en ese sentido, nos debe permitir reconstruir nuestro pensamiento pedagógico y distinguir en él las ideas que están bien sustentadas, por eso decía yo, reafirmar lo que ya tenemos, ¿verdad? Pero también poderlas diferenciar de aquellas que responden a prácticas improvisadas o a prácticas que a lo mejor no están acordes con lo que necesita nuestro estudiantado. Es decir, ahí es cuando me llega el insight, es decir, ese raciocinio, ese pensamiento, donde me doy cuenta de algo que puede ser mejor. Podemos definir también al pensamiento crítico como esa capacidad que tenemos como personas para hacer un proceso de discernimiento. Discernir implica que yo estoy examinando de manera cuidadosa la información que tengo y encuentro respuestas para aclarar dudas, para entender a profundidad algo y para tomar decisiones. Decía yo hace un rato, ¿no? O sea, ¿será que la forma en que estoy educando es la manera más apropiada? ¿Será que esa es la manera en la cual los estudiantes están desarrollándose mejor académicamente hablando, o como personas, como individuos, ¿verdad? Entonces, el pensamiento crítico es, al final de cuentas, esta autorreflexión que debemos tener como personas, como profesorado, para examinar cuidadosamente lo que acontece en nuestra práctica educativa. El pensador crítico ideal es aquella persona bien informada y, curiosamente, fíjense, hoy lo que más tenemos a nuestro alrededor es información. Entonces, el pensador crítico ideal aprovecha la información que tiene alrededor, aprovecha la información. Pero ojo también, si bien tenemos mucha cantidad de información, como pensadores críticos debemos ser capaces de diferenciar entre la información de las fuentes fidedignas y la información en este caso que es fake, la información que no está acorde con lo que tendría que ser, ¿no? La información que no cuenta con fuentes confiables. No aquella que no sea, digamos, la que me gusta a mí escuchar, no. Esa la podemos leer, la podemos revisar, la podemos escuchar, la podemos consumir para que nos lleve precisamente a nuestra propia reflexión, para reafirmar lo que ya sabemos o bien para cuestionar lo que sabemos y a lo mejor modificar esa manera de cómo estamos pensando, para que cuando nos hagan esta pregunta con la que yo empezaba, yo diga, bueno, pues efectivamente sí, a lo mejor la manera que yo pensaba tal cosa está equivocada, ya me di cuenta que no es así. Y eso es importante, esa labor del darme cuenta es una labor personal y es una labor
que entra dentro de esta cuestión de pensamiento crítico. Entonces, el pensador crítico ideal confía en su razón, es de mente abierta, a lo contrario de la cerrazón, es flexible, es justo cuando se trata de evaluar las diferentes opciones, honesto cuando confronta sus sesgos personales y prudente al emitir también juicios, ¿no? Y esta última parte es el hecho de poder siempre estar dispuestos a reconsiderar si es necesario retractarnos. Es decir, ¿sabes qué? Yo tenía tiempo pensando que así era, o a lo mejor yo a la primera me mostré negativo ante tal circunstancia, yo a la primera dije, no, esto está mal, yo a la primera dije, no, pues esto me parece que es adecuado, pero ya revisando a profundidad, ya tomándome la calma para poder analizar con detalle este tipo de circunstancias, me doy cuenta de que a lo mejor yo estaba en el error y me retracto de lo que dije, me retracto de este pensamiento que tuve, ¿no? El análisis crítico entonces nos va a permitir reconocer nuestras contradicciones, nuestras equivocaciones y nuestros aciertos. Como profesorado creo que tenemos que estar conscientes de que podemos tener errores, ¿no? De hecho, a la educación se viene a probar. Ojo con la diferencia, no a aprobar, no a aprobar directamente, a probar, a espacio probar, a probar. Es decir, tengo que estar haciendo pruebas, ¿verdad? Muchas veces yo como profesor, como profesora, hago pruebas, ¿verdad? Y esas pruebas que voy haciendo me van permitiendo encontrar, esto sí funciona, esto no funciona, esta manera es la apropiada, esta manera no es la apropiada. Pero cuando estoy probando, ¿verdad? Debo ser también susceptible de evaluar lo que estoy probando, ¿verdad? Reconocer cuando me equivoco, reconocer mis aciertos y de esa manera poder entender y analizar todo lo que estoy desarrollando en mi práctica educativa, ¿no? Es decir, ubicarnos personalmente en el entender, en el analizar y revisar todas las actitudes y las acciones que son inherentes a mi función en la docencia. A ver, ¿aquí qué pasó? Ya me acordé. Entonces, recapitulando hasta aquí, la reflexión crítica de la práctica docente me debe permitir una nueva lectura de la realidad. Es decir, cuando yo como profesorado estoy abierto a esta reflexión crítica, esto me debe llevar o me debe conducir a leer, a releer la realidad educativa en la que estoy inserto, ¿verdad? Y esto me permite generar ideas, generar preguntas, generar proyectos que después comparto con el demás grupo de profesores, que después comparto incluso lógicamente con mis estudiantes, con las autoridades, y todo eso me lleva también a una visión más amplia del proceso educativo. Y al final de cuentas me lleva a un cambio que puede ser proactivo o que puede ser reactivo. ¿Cuándo un cambio es proactivo? Bueno, voy a empezar con el otro. ¿Cuándo un cambio es reactivo? Un cambio reactivo cuando las cosas están, pues, no de la manera que habíamos pensado, cuando las cosas no están bien. Y entonces lo que hacemos es generar el cambio para reaccionar ante algo que no está bien, ¿verdad? Es reactivo porque hay tanta urgencia de cambio que yo reacciono ante el cambio, que yo propongo algo nuevo porque sé que las cosas no van como yo pensaba o como yo quería. Y el proactivo es cuando las cosas marchan bien, cuando los procesos se ven apropiados, cuando las cosas prácticamente están resultando como yo quería. Pero sin embargo, también hago un cambio, también promuevo un cambio, porque como lo dice, la idea es ser proactivo, es decir, ya logré esto, pero aquí no me voy a detener. Voy a seguir avanzando, voy a seguir buscando ahora ir dando otro tipo de pasos más hacia adelante. Voy bien, pero podría ir todavía mejor y es ahí cuando se da el cambio proactivo. Ambos son parte de la vida de nosotros como profesores, ¿no? Tanto cambios reactivos como cambios proactivos. Claro, tampoco se trata de cambiar por cambiar. Hay que cambiar, pues, ya habiendo pasado por esta etapa del pensamiento crítico. Y en ese sentido, habrá que impregnar cada una de las dimensiones de nuestra práctica como docentes en este elemento del pensamiento crítico.
¿Cuáles serían esas dimensiones? Bueno, pues para precisamente hablar de las dimensiones, quiero aprovechar lo que marca la autora Cecilia Fierro, que escribe este texto que les decía, Transformando la práctica docente, junto con otras dos profesoras, Berta Fortol y Lesbia Rosas. Ellas dicen en su libro de Transformando la práctica docente que existen 6 dimensiones del profesorado. La primera es la interpersonal, también se encuentra la dimensión personal, tenemos la dimensión didáctica, la dimensión institucional, la dimensión valoral y la dimensión social. Alrededor de esas dimensiones vamos a encontrar diferentes tipos de elementos, como son los que están aquí en esta lluvia de palabras, ¿no? La cuestión de las tradiciones que hay en la escuela, las habilidades que tengo como profesor, las competencias, la orientación que tiene la misma escuela, la cultura magisterial, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a ver algo al respecto. Vean ustedes. 2 dimensiones con las que iniciamos. Primero la personal y luego la interpersonal. La personal, bueno, pues lógicamente nadie quita que el educador no es un ser acabado. O sea, no es decir, pues yo terminé ya mi carrera como educador, ya me formé como educador, ya soy educador, ya soy educadora, ya soy profesor, y ahora sí quítenmelo profesor. Así como que ya tengo mis 4 años de formación, o 5, o los que me haya durado mi formación, dependiendo de la institución que me formó. Yo ya soy profesor, ¿verdad? Pues ya soy un ser acabado. Al contrario, ¿verdad? No somos seres acabados, ni en la etapa profesional, ni en la etapa personal, tampoco en cuestión de los elementos de nuestra vida. Al contrario, somos seres históricos, ¿verdad? Capaces de que reconocemos nuestro presente, pero también eso nos lleva a planificar y a construir nuestro futuro. Tenemos ideales, tenemos siempre en mente cosas que queremos seguir haciendo, cosas que queremos mejorar de nuestra propia vida y de nuestro trabajo como profesionales. Entonces aquí es importante plantearnos este tipo de reflexiones. Por eso abajo viene, primero es en la primera fila está lo que significa la dimensión, y en la segunda fila vendrá una posible pregunta que nos podamos generar a nivel de autorreflexión. En esta, las autoras nos dicen, bueno, a ver, preguntémonos, ¿quién es el educador fuera del salón de clase? ¿Qué representa su trabajo en su vida privada? ¿Y de qué manera ésta se hace presente en el aula? Y ahí hay una diferenciación que, por ejemplo, marca el doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, un colega amigo de la Universidad de Colima. Por ejemplo, él decía, es muy diferente hablar de aquella persona, de aquel profesor que vive la docencia, ojo, que vive la docencia, de aquel profesor que se vive de la docencia, ¿verdad? Es muy diferente pensar en alguien que vive la docencia, aquel que se vive de la docencia, ¿verdad? Uno es aquel que tiene bien incorporado esta cuestión vocacional, esta cuestión emocional ligada con el trabajo profesional, y el otro, bueno, pues muy respetable también, pero a lo mejor simplemente es la docencia un trabajo más que pudiera desarrollar durante su vida. Bien, el interpersonal. Bueno, ahí tenemos también que pensar en que somos como profesorado un ser, lógicamente, que nos relacionamos con las demás personas que participan en el proceso educativo. Lógicamente nos relacionamos con las y los estudiantes, nos relacionamos con los demás colegas, con las compañeras y compañeros profesores, con las propias autoridades, y claro, en su caso, ¿verdad? La cuestión de la relación con padres y madres de familia también es muy clara. Incluso actualmente en educación superior les puedo decir que también estamos buscando relacionarnos cada vez más con padres y madres de familia. O sea, ya tenemos reuniones con padres de familia en la universidad. Lógicamente la reacción o la asistencia no es a veces la más apropiada, pero por lo menos estamos intentando también generar esos lazos, por lo menos para que los papás y las mamás conozcan a qué está estudiando su hijo, y de esa manera, de alguna manera puedan también coadyuvar en ese proceso, motivar también desde el hogar. Estas relaciones que se dan entre las personas, pues lógicamente pueden resultar complejas. Yo les decía anteriormente, no estamos obligados a querernos, pero sí estamos obligados a respetarnos, ¿no? Es decir, necesitamos partir de la base del respeto. A lo mejor las relaciones son complejas por diferencias de edades, ¿no?
a lo mejor por niveles de escolaridad, yo le digo algo a la mamá, al papá, y la mamá y el papá no me entienden lo que le quiero decir. O sea, quizá no logran entender la magnitud del problema que tiene su hijo, no logran entender la importancia de generar hábitos positivos en él, etcétera. Puede ser por una cuestión de escolaridad, puede ser por una cuestión de intereses, puede ser por cuestiones de ideología. Sin embargo, ¿verdad? Aún con esta complejidad que ya representa las relaciones, tenemos que buscar generar ambientes relativamente estables de trabajo, ¿verdad? No quiere decir relaciones o ambientes perfectos, ambientes estables, ambientes donde podamos desarrollar nuestra labor y donde podamos ir buscando siempre esa mejora constante en ese sentido. Vienen dos dimensiones más, la dimensión social y la dimensión valoral. En la dimensión social, bueno, ahí se representa por la forma en que la educadora percibe y expresa su tarea como agente educativo. Y ahí vale la pena reflexionar en cuál es el sentido del quehacer del profesorado en el momento histórico que se vive y desde el entorno particular que se desempeña. Un pedagogo brasileño, el pedagogo Paulo Freire, ya fallecido también, pero uno de los pedagogos más importantes del siglo pasado, decía que nosotros hacemos lo que históricamente es posible en cada uno de los momentos, ¿no? O que estamos al menos llamados a hacer lo que históricamente es posible en cada momento. Es decir, a lo mejor nosotros quisiéramos hacer muchísimo más por nuestra escuela, por nuestro grupo de estudiantes, etcétera. Y qué bueno que está eso posible o que eso está en nuestra mente porque nos hace caminar hacia allá. Pero también recordemos que está una cuestión histórica. O sea, también recordemos que nuestras fuerzas son finitas. También recordemos que en nuestro ambiente implican digamos, el trabajo de más agentes educativos. Entonces, hagamos lo que históricamente nos corresponde, lo que nos toca, ¿verdad? Invitemos a los demás agentes educativos también a hacer su parte y tratemos juntos de avanzar, pero tampoco nos frustremos si de repente las cosas no salen como quisiéramos o si el ideal o la meta que me puse está mucho, muy lejos y es una utopía. Al final de cuentas, las utopías nos hacen caminar, nos hacen ir adelante, ¿verdad? Y eso es importante. Entonces, yo creo que vale la pena valorar y festejar cada paso que damos, ¿verdad? A lo mejor no hemos llegado a la meta final, pero bueno, estamos dando pasos y eso también es importante y eso también tenemos que reconocernos, ¿no? Mutuamente y que claro, también las autoridades que nos lo reconozcan en su momento. En la cuestión valoral, también es importante reconocer que la práctica de cada educadora da cuenta de sus valores personales. Y esta tiene mucho que ver con la primera que decíamos, la cuestión personal. Es decir, como seres humanos, de manera intencional e inconsciente, cada uno de nosotros estamos comunicando una forma de ver y una forma de entender el mundo. Es decir, no es como que nuestros valores o nuestros principios los agarramos y los dejamos allá afuera y entramos al salón y ya somos otros. Pues no, o sea, eso no se puede. O sea, sí tratamos de ser o sí intentamos en el salón de clases que nuestros problemas, por ejemplo, no nos afecten. Directamente lo intentamos, pero a veces de manera inconsciente se dan las cuestiones de que nuestros valores se representan también en nuestros actos escolares. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues de alguna manera buscar siempre ser o tener una mente equilibrada y tratar también de trabajar esta cuestión emocional y valoral para que, digamos, si traigo una carga muy fuerte en la cuestión personal, pues tampoco afecte el desarrollo de mi actividad como profesor, ¿no? O sea, digo, sí va a afectar de alguna manera, pero que no afecte a tal grado que no podamos hacer nada, que no podamos prácticamente trabajar con nuestros estudiantes, ¿no? Ahí la autorreflexión tendría que basarse también en cuáles son mis valores que dan sentido particular a mi vida como profesional. En qué medida mi práctica refleja esos valores asumidos o qué tanto los relega, ¿verdad? ¿Qué tanto los relega? Porque también pudiera ser, ¿verdad? Que algunos detalles, pues, donde a lo mejor, no sé, escenarios educativos, donde prácticamente todo tiene que ser tan cuadrado, ¿verdad? Que pareciera que tengo que cambiar por completo mi forma de ser a la hora de estar en la institución educativa. Y eso tampoco es sano para el propio clima organizacional. En la parte institucional tiene que ver
toda la cuestión de las tradiciones, las reglas, las costumbres. Aquí son como esos rituales que existen en el ambiente de nuestra escuela, de nuestra institución. Siempre hay rituales en nuestras organizaciones. Y esos rituales, esas reglas, esas costumbres, de alguna manera incluso nos dan sentido de pertenencia. No los tenemos que tomar tampoco como algo negativo, sino al contrario, son elementos que a veces incluso no están escritos, pero que ya forman parte de nuestra labor cotidiana y nos van alimentando también. Entonces, aquí es importante reflexionar hasta qué punto esas normas de comportamiento y de comunicación que hay entre colegas, entre las autoridades, favorecen el proceso educativo, ¿no? Reitero, hay tradiciones y reglas que una vez que uno comprende la esencia o el significado de la regla, pues uno ya la adopta como parte de nuestra propia cotidianidad y la siente como algo que efectivamente favorece el proceso educativo. Es decir, yo esto lo hago y lo hago porque efectivamente es algo que potencializa que se pueda dar un mejor proceso en el ámbito escolar. Y luego viene la parte didáctica, donde ahí habrá que reconocer al profesorado como este orientador, como esta guía en los procesos de enseñanza. Saber que si bien nuestra tarea específica es facilitar el acceso al conocimiento del alumnado, al final de cuentas el profesorado es el experto, aquel que está consciente de cómo puede modificar la estrategia de enseñanza, por eso el ámbito es de didáctica, modificar la estrategia de enseñanza para acercar más al alumnado al aprendizaje. La autorreflexión aquí dice, ¿de qué manera estamos acercando al alumnado al conocimiento mediante métodos de enseñanza innovadores? Yo les decía hace ratito, tenemos que atrevernos más a probar métodos innovadores, a probar, digamos, también nuevas formas de enseñar y de aprender, ¿no? El hecho de copiar, por ejemplo, copiar cada tiempo, cada ciclo escolar, lo que siempre hago, pues a lo mejor no me permite crecer. O sea, más que copiar lo que cada ciclo hago, es copiar aquello que está bien, pero también tratar de superarlo cada vez más. Es decir, ahora lo voy a hacer cada vez mejor, le voy a intentar poner esta variante que me permita que este método se convierta cada vez en un método más innovador para mis propios estudiantes. Entonces, estas dimensiones de las que hablaba Cecilia Fierro, pues se tienen que nutrir, como decíamos, de esta reflexión, de este pensamiento crítico. Por eso, en la sección de abajo venía autorreflexión. Cada una de las dimensiones me tiene que hacer pensar en mi práctica docente y me tiene que hacer de alguna manera también entrar siempre en ese diálogo conmigo mismo y con los demás que están involucrados. Y finalmente, ¿esto para qué? Bueno, ¿para qué? Bueno, yo creo que es importante que como profesorado siempre tengamos en cuenta la importancia que tiene nuestra función. Y en ese sentido, tenemos que alentarnos constantemente. Al principio, yo les marcaba una frase del doctor Pablo Latapí, ¿verdad? Y les decía que en un grupo, en una sesión de cierre de un congreso, él le decía eso al profesorado. ¿Qué les decía en esencia? Pues que es importante no perder nunca la esperanza, ¿verdad? La esperanza es indispensable para vivir. Es decir, la manera de recuperar la esperanza se basa en ratificar nuestra fe en nuestra profesión de educadoras y de educadores. Es decir, reconocer que de ahí surge el hecho de creer que podemos mejorar cada vez, de que podemos siempre estar potencializando nuestros procesos en beneficio de lo más importante, del estudiantado. Pablo Latapí, en ese cierre, les decía al grupo de profesoras y de profesores, entre nosotros, decía, está presente la energía capaz de renovar la educación nacional. E incluso les decía, a ver, si después de estos días de congreso, el resultado es que nos llevamos solamente conceptos teóricos, respuestas técnicas a nuestros problemas como educadoras o como educadores, yo creo que no valió para nada el congreso. Yo creo que perdimos lo principal, decía Latapí, ¿verdad? Si solamente logramos conseguir en estos días respuestas a algunas preguntas técnicas, reconocer ciertos conceptos, lo más importante se perdió.
¿Y qué es lo más importante de esta cuestión de cuando estamos reunidos como profesorado? Bueno, pues lo verdaderamente importante es precisamente el contagio de un espíritu, de una energía, de un entusiasmo, el reencuentro con el sentido de nuestra vocación, la comprensión de que nuestro conocimiento especializado, como profesorado que somos, debe ir también vinculado con un compromiso personal. Vean ustedes, o sea, claro, necesitamos del conocimiento, pero también necesitamos unir el conocimiento con el compromiso personal, un compromiso por mejorar la educación del país. El conocimiento que nos permita también entrar a ese impulso generoso al servicio de los demás, que sea la suma de inteligencia y de corazón. Si regresamos un poco a la metáfora de Jonathan Haidt, del jinete y del elefante, ahí están las dos, inteligencia y corazón, intuición y razón, unión. Y cerramos también en cierro con esta idea que pone también sobre la mesa Pablo Latapí, haciendo alusión a un poema, el poema del sabio educador que presentaban los aztecas, nuestros antepasados, en un códice. Ellos se referían al educador como, y aquí yo lo transformé, yo le puse ella porque sabía que hoy me iba a encontrar en este grupo a profesoras, a educadoras, por eso le cambié, ¿verdad? Aparte porque tenemos que ser más inclusivos, ¿no? A lo mejor ahí los aztecas no se dieron cuenta que tenían que ponerlo en los dos géneros, ¿no? Dice, vamos a referirnos a las educadoras. Ella encarnaba el conocimiento porque poseía sabiduría. Ella encarnaba un conocimiento peculiar, el que versa sobre la educación, que es un conocimiento envuelto en el amor. Y creo que con ustedes eso se da mucho, el amor a los niños, el amor a la profesión. De ella, de ustedes, le cambio, emana una energía que transformaba a los demás, haciendo sabios sus rostros. La sabiduría que se muestra incluso en el rostro del educando. Gracias a ella, la gente humanizaba su querer y recibía una estricta enseñanza. Es decir, no estamos dejando de lado lo esencial que es el conocimiento. Se recibe una estricta enseñanza, pero esa enseñanza no es nada más para tener los conocimientos, sino para humanizarnos como seres humanos. Ella confortaba el corazón, confortaba a la gente, o sea, les infundía esperanza. O sea, el profesor, la profesora, el sabio, entendido como esta persona que conforta a la gente y que les infunde esperanza. Decía Latapí entonces, ¿no será esta fuerza la clave de la energía que transforma a su vez las demás energías? Cada quien habría que respondernos, ¿no? Cierro diciendo que ustedes, maestras, educadoras, son en el panorama nacional una semilla de esperanza que hoy nos urge reconstruir. Muchas gracias por la atención y ahora sí abrimos el micrófono para comentarios y para dudas. Muchas gracias. Creo que ya puedes reactivar tu audio, maestro Roberto. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Magistral su intervención. Yo me llevo muchas reflexiones, tomé muchas notas en mi cuaderno y vale la pena compartir un poco esto que usted ha comentado. Yo me quedo con esta frase de infundir esperanza, que el compromiso personal sea también, a partir de todo lo que hemos aprendido, llevarlo a la práctica, reflexionar sobre nuestro hacer cotidiano y mejorar cada día. Creo que vale la pena hacerlo. Muchas gracias. Y como bien lo ha comentado, abrimos el micrófono para algunas preguntas o algunos comentarios al respecto. Adelante. ¿Alguien que quiera participar? ¿Puede abrir su micrófono?
preguntarle al maestro Juan Carlos. Buenos Adelante. días. No hallaba dónde parar la manita, pero ya abrí el micrófono. Buenos días. Excelente exposición, maestro Juan Carlos. Debemos de salir de nuestra zona de confort, atrevernos a innovar y pues estudiar, apropiarnos de todos esos cambios que vienen y ponerlos en la práctica, ¿verdad? Y con esa esperanza, ese espíritu como educadoras, como educadores nos caracteriza, ese amor a los niños, a las niñas, pues salir adelante, ¿verdad? Y afrontar los cambios con entusiasmo. Y muchas gracias, felicidades. Gracias, maestra Chari. Gracias por su comentario. Y efectivamente creo que ustedes tienen esta gran ventaja, la parte emocional ligada con las niñas y con los niños, ¿no? Yo creo que eso es indispensable en su caso para poder enseñar y para podernos atrever, como les decía hace rato, a probar, ¿verdad? Yo ese mensaje hace rato que ya lo quiero cada vez propiciar más con mis estudiantes en educación superior. De repente yo me encuentro, por ejemplo, acá con estudiantes que lo que más les interesa es aprobar. Entonces, lógicamente, ellos se van a fijar siempre en que si esto cuenta para su calificación, lo van a hacer. Y lo van a hacer lo mejor posible, ¿verdad? Pero nunca se atreven a aprobar. O sea, no se atreven a desplegarse un poco, a desligarse un poco de poder intentar cosas nuevas. Yo lo estoy intentando y lo estoy buscando, pero también debo decir, o sea, a veces también yo me siento limitado, incluso como profesor, ¿verdad? Porque a mí también me evalúan los estudiantes, ¿no? Y entonces también sé que si de repente hay cosas que yo no hago o que yo las transformo por otras, ¿verdad? Pues también pudiera a lo mejor tener menos puntos que otros compañeros profesores, ¿no? Entonces de repente mentalmente eso te puede afectar, pero yo creo que vale la pena intentarlo, o sea, a lo mejor quizá uno conforme va avanzando en el ámbito del tiempo que lleva como docente, dice ya, me voy a liberar un poquito más y me voy a atrever a hacer. Y creo que eso vale la pena, que mientras más pronto lo intentemos, será mejor el resultado. Claro, siempre con el énfasis en esto que decíamos de no dejarnos llevar nada más por la cuestión emocional. O sea, siempre que hagamos el cambio, buscarlo pasar por esta reflexión crítica, porque tampoco decíamos es solamente cambiar por cambiar. Gracias por el comentario. Y es correcto, maestro Juan Carlos. Creo que vale la pena resaltar que tendremos que probar formas distintas de intervención y no solo asistir a la escuela todos los días, no solo cumplir con nuestro horario, no solo estar, por ejemplo, en esta videoconferencia, porque así me lo ordenaron entre paréntesis, no, sino, entre comillas, sino poder crear condiciones nuevas para que las niñas y los niños aprendan todos los días. Gracias. Buenos días, buenos días. Adelante, adelante, Rocío. Muchas felicidades, me motivó mucho esta plática y sobre todo algo que puedo rescatar, cómo nuestros valores los podemos transmitir también hacia el grupo que estamos, con los niños que estamos trabajando, con los padres que estamos laborando, porque es nuestra esencia, es nuestra imagen, y también pues entender que no somos seres acabados. Yo ya tengo 40 años de servicio y no termino de formarme y de crecer, y ahora que estoy en grupo veo con otra perspectiva, o sea, el ir y venir a grupo y a cargos directivos me ha dado otra perspectiva de la educación. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Le damos la palabra a Ana Vázquez, luego a María Vizcaíno y luego a Lorena. En ese orden, por favor. Gracias, maestra. Efectivamente, bueno, en primer lugar, maestro Juan Carlos, muchas felicidades, muchas gracias por esta conferencia que creo que, así como yo, pues muchas de mis compañeras nos llevamos un gran aprendizaje. Especialmente, yo me quedo con las dimensiones de la práctica docente, porque claro, es importante la parte emocional,
pero también esta parte personal, interpersonal, social, valoral que nosotros trabajamos dentro de nuestras aulas. Y es importante que estas autorreflexiones las realicemos constantemente, porque de repente, y creo que sería hasta importante incluirlas dentro de nuestros diarios de trabajo, ¿no? Porque en nuestros diarios de trabajo incluimos a lo mejor solamente aquellas preguntas guía que nos ofrecen los planes y programas. Pero qué importante sería también integrar estas autorreflexiones donde yo pueda darme cuenta si mis valores en realidad dan un sentido particular y en qué medida llegan a afectar o se ven reflejados en el salón de clase. O incluso de qué manera yo estoy acercando a mis alumnos al conocimiento, ¿no? O qué métodos estoy utilizando. Creo que sería muy interesante poderlos, al menos para mí, poderlos incluir dentro de mi diario de trabajo, para de esta manera yo también ir ampliando como esta parte de mejorar en mi propia práctica, porque creo que estas autorreflexiones me ayudarán a hacerlo. Entonces, realmente, maestro, le agradezco mucho porque a mí de repente me cuesta mucho trabajo esa parte de desechar todo lo que ya tenía de nuevo, de planes anteriores y volver a agregar nuevos conocimientos de planes distintos, pero efectivamente, ¿no? Hay algo que nos decía la maestra Paulina, nuestra directora, de el reaprender para volver a aprender, ¿no? Creo que eso es muy importante, el hecho de decir, bueno, ya no sé nada y otra vez voy a volver a aprender. Y es algo que usted nos mencionaba mucho con el ejemplo del elefante. Entonces, de verdad, muchas gracias porque creo que ha sido muy fructífero para mí en lo personal y para mi trabajo. Muchas gracias a la maestra Ana y a la maestra Rocío por sus comentarios. Quisiera decir algo al respecto. Bueno, efectivamente, creo que vale la pena siempre ver a la docencia, decíamos al principio, como algo, como una actividad compleja, lógicamente que la es, ¿verdad? De repente ustedes han visto, ¿verdad? Han escuchado que sobre los profesores y las profesoras todos hablan, ¿no? Se hablan los padres de familia, hablan los medios de comunicación, hablan todos, ¿no? O sea, pero muchas veces no se fijan, no tienen ni idea de esas dimensiones de las que hemos hablado. Piensan que solamente es una cuestión, por ejemplo, de estar en un salón de clases, una tal cantidad de horas y que cualquiera lo pudiera hacer, ¿verdad? Visión más equivocada no existe, ¿no? Cuando pensamos de todas las dimensiones que implica la práctica, como lo decía la maestra Ana, efectivamente tenemos que también darle cabida a esas dimensiones dentro de nuestra propia actividad con los estudiantes. Yo mismo puedo decir que en mi práctica a veces es tanta la cuestión, por ejemplo, de contenidos que yo no alcanzo a conocer a mis estudiantes y en mi propia reflexión digo, me ha faltado conocer más a mis estudiantes durante este semestre. O sea, el currículum no me dejó conocerlos o yo no me hice el espacio, mejor dicho, para poderlos conocer. Era como tal cantidad de temas que tenía que verlos todos y de repente así como que, oye, ¿y cuándo platiqué con ellos? Pues no tuve tiempo de platicar, entonces no. O sea, efectivamente tengo que reconstruir esa cuestión de cómo organizar mis actividades para que podamos, lógicamente, darle paso a los contenidos, darle paso al desarrollo de habilidades, pero también escucharlos y poder aprender de ellos. Y aprovecho lo que decía la maestra Rocío también, efectivamente. Yo creo que una de las máximas es de que todo el que entra en el salón de clase es un estudiante, pero también todo el que entra en el salón de clase también es un maestro. Entonces yo reconozco en el otro a alguien que también me está diciendo, me está haciendo ver lo que tengo que ir potencializando para mejorar el proceso. Gracias. Gracias. Adelante. Buenos días. Mari, adelante. Soy Eli Vizcaíno, pero aparezco como Mari. Buenos días a todos. Maestro Juan Carlos, muchas felicidades y agradecer también a la maestra Meche que haya hecho esta conferencia que nos está sirviendo de mucho. A mí 2 puntos que hice en mis anotaciones que me llamaron mucho la atención es sobre el pensamiento crítico.
que es algo que tenemos que tener para dar a nuestros alumnos. Si queremos crear niños críticos, reflexivos, obviamente que nosotros tenemos que empezar por ser esas personas. Y me llamaba mucho la atención que decía que lo contrario al pensamiento crítico es la cerrazón, que no debe de existir, pero desgraciadamente en algún momento de nuestra vida nos cerramos ante alguna cosa y debemos de tener esa apertura. Y otro punto fue que hablaba mucho de que no estamos obligados a querernos, pero sí a respetarnos, que es una clave esencial en un equipo de trabajo. Siempre el respeto y la manera de cómo nos dirijamos, no nada más entre nuestro colectivo, sino también con nuestros alumnos, con nuestros padres de familia. De ahí el éxito para lo que ahorita comentaba el mismo maestro Juan Carlos. A veces no tenemos ese tiempo, la parte humana del convivir, del escuchar, del platicar, y esa parte es muy importante. A veces nos enfocamos nada más a lo puro pedagógico y dejamos de lado, y más a nuestro nivel de preescolar. Hay niños que a lo mejor tienen muchos problemas en su casa y la escuela es un segundo hogar para ellos donde necesitan esa palmadita, ese abrazo, ese sonrisa, ese cariño hacia esos niños. Y por último, pues que apliquemos las 6 dimensiones de la práctica docente que tan atinadamente nos explicó el maestro para pues tener un éxito y seguir adelante en nuestra profesión. Muchas gracias. Gracias. Lore, adelante. No se escucha, Lore. No se escucha, Lore. Hola. Ahora sí, adelante. Hola, buenos días. Pues estamos aquí reunidos el colectivo. Primeramente, agradecer, maestra Meche, agradecer al maestro Juan Carlos por estar en ella, ha sido impactado en nosotros en esas 6 aspectos que mencionaba, donde dejamos ver ampliamente, o más que nada analizamos desde dónde debe ser nuestro hacer. Igualmente, esa forma, lo que nos decía la maestra Meche, la esperanza es algo indispensable para vivir. Y creo que Creo que se salió, Lore. Antes de darle la palabra a Lore nuevamente y luego a Lucero, quiero leer una pregunta de un grupo de compañeros que se encuentra en el Jardín de Niños. José Reyes Pimentel, déjame ver, a ver, si me permite, son 38 compañeros que están reunidos en un salón de clase en el Jardín de Niños José Reyes Pimentel y tienen una pregunta para usted, maestro Juan Carlos. La pregunta es, ¿cómo podemos fortalecer la ética profesional y la vocación? Sí, gracias por las preguntas. Por aquí ya había anotado, efectivamente. Bueno, esta cuestión del fortalecimiento de la ética y la parte de la labor profesional, de nuestra vocación profesional, yo creo que, bueno, hay dos alternativas. Una alternativa es mejorar los procesos de formación del nuevo profesorado, es decir, aquellos que se van a dedicar en un futuro próximo a ser las profesoras y los profesores de nuestras escuelas, tienen que estar cada vez mejor formados. Eso es una tarea de las normales, de las universidades también, fortalecer esos procesos, desde la selección misma de las personas que se van a dedicar a este tipo de cuestiones, ¿no? Porque hemos visto, no es una tarea técnica, no es que sepan hacer una planeación, no es que sepan simplemente los conocimientos que se deben enseñar en el currículum, va más allá de una cuestión técnica, va más allá de un salón de clases donde estoy haciendo una labor propiamente formativa, ¿no? Entonces, una tarea principal es fortalecer esa cuestión de quiénes forman a nuestros profesores. Y una segunda es, ya los que estamos en este ámbito del ejercicio propiamente profesional, pues ahora sí que entrar a una labor de animarnos constantemente. Y la animación implica tener incentivos. Y no me refiero a incentivos meramente económicos, los cuales sí son importantes también, lógicamente sí son importantes.
pero me refiero a incentivos en lo general también, en la parte también emocional, en la parte psicológica, ¿no? Hay un libro de Ken Blanchard que se llama Bien Hecho se llama ese libro. Este libro está orientado mucho a la formación del capital humano, pero quiero sacar aquí la imagen por lo siguiente. De repente nos hemos metido en una dinámica donde ante algo bueno no hay respuesta. ¿A qué me refiero? Es decir, es como si me estén revisando a mí mi actuar, o yo estoy revisando mi actuar como profesor, y cuando me doy cuenta de algo mal, luego digo, no, es que eso lo hiciste mal, ¿verdad? O sea, cuando algo lo haces mal, sí hay una respuesta, sí hay un señalamiento hacia ti mismo o de otra persona hacia ti que te recalca lo que hiciste mal. Ken Blanchard en su libro, por eso se llama su libro Bien Hecho, nos dice, oyes, enfaticemos también lo que hacemos bien. O sea, así como nos decimos a nosotros mismos, o somos de repente muy exagerados en nuestro juicio hacia nuestra propia persona, o los que están a lo mejor supervisándonos, etcétera, se recalca muchas veces lo negativo, recalquemos también lo positivo. Recalquemos también lo positivo y decíamos, valoremos nuestros avances. Y en esa cuestión de valorar nuestros avances también implica el que cada proceso es diferente y cada quien genera sus propias metas en cierto tiempo, y entonces con base en eso es también aprovechar y animarnos mutuamente en ese camino. Entonces yo creo incluso que este tipo de reuniones, el hecho de compartir con los demás compañeros, con los colegas, pues lógicamente va potencializando el animarse, va potencializando también el unirse a esta cultura, a este gremio educativo y decir, oye, pues a lo mejor yo soy el único que no lo hago así, ¿verdad? Pues también los demás me jalan y me llevan efectivamente a también actuar como los demás lo están haciendo. Yo por ahí pondría esas dos ideas. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Adelante, maestra Lucero. Buenos días, maestro Juan Carlos. Mucho gusto saludarlo. Lucero, ATP de la zona 6 en Comala. Interesantes reflexiones, ¿sí me escucho, verdad? Interesantes reflexiones. Yo solo comentar algo relacionado con el título de esta conferencia, mi práctica docente y los cambios curriculares. El doctor Juan Carlos Yáñez la semana pasada nos decía que el plan y programas de estudio va, ¿verdad? Usted lo mencionaba con el proyecto educativo de los países, delimitan la función del profesor. Entonces, ante esto, bueno, hay que tener esa mente abierta, esa apertura, esa flexibilidad, pero aún así, durante estos consejos técnicos, yo creo que estamos practicando este diálogo que usted mencionó, porque las docentes y las directoras tienen bases para sustentar sus ideas y buscamos sumar. También hacemos esa autorreflexión o esa autovaloración de qué prácticas del ciclo escolar pasado nos han funcionado, cuáles hay que modificar o alguna otra que podamos agregar. Y finalmente, para lograr esta transformación de la práctica, como lo menciona usted, Cecilia Fierro y muchos otros autores, creo que tiene que ver mucho desde la convicción de nuestra función, porque pueden ir y venir currículos, pero si nosotros no tenemos la convicción de que somos una esperanza para esos niños, para nuestros niños de Comala, de Coqui, de Colima, de México, pues no van a generarse esos cambios. Y ya finalmente Eduardo Andere decía, se cambia el currículo, pero en los escritorios, en las aulas, es donde realmente se hace efectivo con esta transformación de la práctica docente. Desde quienes estamos en las aulas somos quienes vamos a llevar a cabo el éxito o no de los currículos y de esos proyectos educativos que tengan las políticas que estén. Es todo, maestro. Muchas gracias. Gracias por el comentario, maestra Lucero, y aprovecho nada más para decir también algo aquí al respecto. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo
en que la escuela la cambian las personas, no las reformas. Es decir, las reformas son un medio, ¿verdad?, que nos permiten generar directrices y nos dan el camino a seguir, pero la escuela la cambian las personas, ustedes y nosotros que estamos en ese ámbito. Gracias. Lorena, ¿te pudiste conectar nuevamente para continuar con tu comentario? Maestra Lorena. Sí, gracias. Adelante, Lorena, y luego le damos Gracias. la maestra Arat. Adelante, Lorena. Gracias. Bueno, igual estaba comentando como colectivo que precisamente esta última frase que acaba de mencionar, maestro, que la escuela la cambian las personas, es importante que ante cualquier cambio, nosotras, que más que docentes, somos personas, somos energía. Entonces, el tener un espacio, un ambiente adecuado que nos permita el respeto, el diálogo, todo lo que en los sesgos el maestro ya habló, todas las ideas de las autoras que estuvo mencionando, sin duda va a impactar. Y ante este acontecimiento, en este taller que estamos llevando sobre la nueva propuesta, el Plan de Estudios 2022, es importante que nuestro colectivo, que nuestras maestras se sientan motivadas, y qué mejor pues que con una conferencia como el día de hoy que nos han dado, que nos han brindado en este espacio, que motive, que haga sentir a cada una de las maestras que estamos aquí reunidas que son ellas, son su trabajo el que va a llevar a fin próspero esta aplicación o este programa que ha sido cada vez que hay un cambio curricular. Somos los docentes, somos las escuelas quien llevamos el éxito, o se puede decir cuando algo no funciona. Como colectivo aquí reunido quedamos como conclusión de esta conferencia. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Adelante, Arat. Buenos días, aquí estamos presentes. Creo que esta videoconferencia fue muy enriquecedora, no solamente en el área profesional, yo creo que también a la hora de estarlos escuchando hacíamos hasta como una reflexión de las cuestiones personales que día a día lo vivimos y lo experimentamos. Y siempre he creído, y ahora con lo que menciona nuestro conferencista, es importante eliminar esos sesgos que no nos han permitido crecer como persona, como profesionales, porque nos cerramos o porque a veces creemos, pecamos de soberbios, creemos que lo sabemos todo y nos negamos ante la posibilidad de aprender, de seguir creciendo. Y eso me queda muy claro ahora con la conferencia, es ir eliminando esos errores del pensamiento y no tener esa cuestión de cerrarme ante los cambios que va a haber. Precisamente lo vemos que eso va a ser lo que se va a realizar, estos cambios en el programa, y es muy importante no cerrarnos. Somos personas que constantemente estamos en cambio y eso nos va a permitir ser mejores profesionales y mejores personas. Yo me quedo con algo muy importante, que es lo que decía, que hacer ese reencuentro con el sentido de nuestra vocación. Creo que nos hemos estado perdiendo en el proceso de decir, somos de profesión nada más, y no encontramos ese sentido realmente de que fuimos maestros o nos formamos como maestros porque queríamos hacerlo, y debemos encontrar ese amor, y a la hora de que lo reencontremos vamos a hacer ese contagio de espíritu que nos mencionaba la persona, de decir, contagiarnos de esa energía, de esas ganas de aprender, el de compartir nuestras prácticas. Yo creo que lo relaciono mucho en nuestra escuela, de ese contagio que nos damos, de querer aprender, de querer seguir formándonos, de querernos capacitar, de decir, ay, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer esta actividad, y eso nos ayuda mucho a de alguna manera crecer como maestras, pero también como colectivo, y eso es algo con lo que me quedo, y es un compromiso. Aparte de ser una responsabilidad, creo que es un compromiso reencontrarnos con esa vocación
que tenemos como educadoras. Y cuando le encontremos, creo que vamos a tener éxito en nuestra práctica docente. Gracias. Gracias, maestra Arad. Terminamos las participaciones con la psicóloga Yolanda y damos paso posteriormente a las conclusiones del doctor Juan Carlos. Adelante, Yolanda. Muchísimas gracias. Buenos días para todas y todos. Mi participación va en función, además de agradecer al maestro Juan Carlos, el comentarle que, bueno, aquí estamos articulados docentes de regular frente a grupo, estamos de educación especial, estamos maestros de arte y estamos de educación física. Entonces somos todo un equipo que dentro de los colectivos formamos parte pues importante, somos pilares todos de la formación de estos cambios y creo que todos debemos de ir encaminados en función a esta parte socioemocional, a este pensamiento crítico, a esta apertura y creo que será la mejor manera de llevar adelante un ciclo y unos nuevos programas de estudio exitosamente. Muchas gracias, éxito a todos en este ciclo escolar, todas y todos. Gracias por esta conferencia que ciertamente nos permite reflexionar sobre nuestro actuar diario desde nuestra función. Gracias, buen día para todos. Gracias, Yolanda. Y cerramos con las conclusiones del maestro Juan Carlos. Adelante, maestro. Muchas gracias. Bien. Bueno, quiero agradecerle a Lorena, a Arad y a Yolanda por la participación. Gracias por lo que han comentado. Y también ahorita acabo de ver un comentario aquí de la maestra Xochitl. Dice que efectivamente que la mayoría estamos dispuestos al cambio, pero también usar nuestro pensamiento crítico para hacer una reflexión de que ni todo lo viejo es malo, ni todo lo nuevo es mejor. Correcto, ¿no? Efectivamente, yo creo que vale la pena siempre que no dejemos pasar y saber que hay cosas que deben mantenerse y hay cosas que deben también cambiarse. Pero creo que lo importante es darnos cuenta de eso, o sea, porque si ni siquiera lo ponemos a la reflexión, entonces ahí es cuando efectivamente las cosas no funcionan. Yo quisiera cerrar diciendo, por ahí puse una frasecita que quiero ahorita explicar. Le puse lo que tiene que ver con, le puse valor como profesores y como profesoras es igual a C más H por A. Esta fórmula es una fórmula que nos comparte un formador español que se llama Víctor Coopers. Víctor Coopers, bueno, lo aplica para la persona, pero yo aquí lo aplico para el profesorado. Yo lo aprovecho y lo aplico para el profesorado, lo aplico para ustedes, educadoras, educadores. Y digo lo siguiente, bueno, así como lo comenta nuestro formador Víctor Coopers. Él dice que el valor como profesores y como profesoras radica en la C más la H por la A. La C son nuestros conocimientos, y cada uno de ustedes tiene conocimientos que son obtenidos desde nuestra formación profesional hasta los conocimientos que hemos ido aprendiendo durante ya nuestra práctica profesional. Ahí están nuestros conocimientos, son conocimientos que siempre serán importantes, ¿no? Pero no todo queda ahí, también implica la H, y la H son las habilidades, es decir, aquello que nos permite trasladar lo que sabemos a nuestro actuar cotidiano en el aula. Entonces, la C, los conocimientos, más las habilidades, el saber hacer. Y luego viene otra cuestión que es un cambio de signo. Después ya no hay un más, hay un por. Y es por A. La A es la actitud. La A es la actitud. ¿Qué quiere decir eso? Que el conocimiento suma, las habilidades suman, pero la A multiplica. La actitud que tengas tú como profesora, como educadora, multiplica todo lo anterior. Tú eres a lo mejor muy bueno y muy buena en cuestión de conocimientos. Incluso tienes ya hasta una maestría, a lo mejor un doctorado. Excelente, qué bueno, ¿verdad? O tú te has seguido formando y capacitando. Qué bueno. ¿Sabes hacer todo eso? Excelente. Todo eso suma. Pero la A multiplica. La A es nuestra forma de ser. La A es precisamente esa convicción que nos lleva y que nos impulsa a desarrollar cada vez mejor lo que hacemos. Todo esto se va a ver potencializado
si nuestra A está también congruente y si efectivamente se pone al servicio de los demás, de nuestros estudiantes, de como tal nuestra práctica educativa. Muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta mañana y bueno, pues estamos a la orden para lo que se necesite. Gracias. Muchas gracias, maestro Juan Carlos. Y bueno, en concreto, esa actitud tan importante para aceptar los cambios que vienen y siempre reflexionando nuestra práctica docente. Muchas gracias. En este momento les pediría a las supervisoras si pueden levantar su mano como que van a participar para que aparezcan en la pantalla todas y agradecerles. Esta videoconferencia no sería posible sin el empeño y la dedicación de la maestra Patti Jiménez, de la maestra Olga Lara, de la maestra Ivonne Sánchez, de la maestra Chuyita Plazola, de la maestra Neidy Cuevas y de nuestra compañera Sofi. Gracias, Sofi, por estar con nosotros. Además, quiero agradecer particularmente al maestro Roberto, porque a través de CEPSE Universidad nos ha prestado la plataforma. Miren, quiero comentarles que esta plataforma es para 500 personas. Nos conectamos 236 personas más todos los colectivos que estuvieron juntos. O sea, aproximadamente estuvimos 300 personas, importante. Gracias, maestro Roberto, y a CEPSE Universidad por prestarnos esta plataforma tan estable. Y bueno, para concluir, tenemos un reconocimiento para usted, maestro Juan Carlos. Y ahí están nuestras compañeras supervisoras. Este reconocimiento se lo vamos a hacer llegar, maestro Juan Carlos, porque vale la pena reconocer el esfuerzo y la dedicación que usted ha puesto para prepararse, para organizar las ideas y para compartirlas tan acertadamente el día de hoy. Nuevamente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y gracias a todas las directoras que están al pendiente del trabajo de sus compañeras, a seguir trabajando en estos consejos técnicos en su fase intensiva. Ahí el maestro Roberto está mostrando. Maestro Roberto, si nos lees el reconocimiento, por favor. Gracias. Muchas gracias, maestra Mercedes. Nuevamente el agradecimiento al maestro Juan Carlos Mesa, y si me lo permiten un minuto nada más, ya lo decía el doctor Juan Carlos Yáñez en la otra conferencia que tuvimos en el sector, se aprende mejor juntos, formando redes, nos decía. Y hoy es una muestra que sí se puede generar sinergia hacia el logro de objetivos comunes. Y yo agradezco que con el liderazgo de la maestra Mercedes Casián, el sector 4, este sector 4, con estas supervisiones aquí presentes, está consolidando el objetivo, por un lado, de profesionalizar. Es atrevernos a innovar. En el contexto de cualquier currículum que tengamos, atrevernos a innovar. Porque aparte tenemos, ya lo decía el maestro Juan Carlos Mesa, como profesionales la obligación de servir. Y por otro lado, nuestro objetivo como sector es humanizar desde la práctica, desde nuestra práctica docente. Miguel Ángel Santos Guerra dice, hoy más que nunca necesitamos educar el corazón. Yo creo que es algo que hemos hecho durante mucho tiempo. Yo creo que hay que volver a refrescarlo, eso en nuestra mente, en nuestra práctica cotidiana. Sí ser profesionales, sí innovar, sí atrevernos a ser mejores profesionalmente, pero también humanizarnos. Ya lo comentó el maestro Juan Carlos Mesa el día de hoy, y creo que es un camino que tenemos ya muy bien definido en este sector y con todas estas grandes maestras que el día de hoy nos acompañan. Gracias a todas ustedes. Bueno, en el marco de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes para el ciclo escolar 2022-2023,
el sector educativo número 4 de educación preescolar otorga el presente reconocimiento al maestro Juan Carlos Mesa Romero por su participación como ponente en la conferencia magistral Mi práctica docente y los cambios curriculares. Atentamente, 23 de agosto del año 2022, maestra Mercedes Casian García, jefa del sector educativo número 4. Vamos a darle un aplauso, que lo vea ahí el maestro en las pantallas. Ese gran aplauso. Se lo vamos a hacer llegar este reconocimiento al maestro Juan Carlos en breve, así como su constancia de participación. Nuevamente, muchas gracias, maestro Juan Carlos Mesa Romero. Gracias, maestra Olga, maestra Patti, maestra Chuyita, maestra Ivonne, maestra Sofi y maestra Neidy. La maestra Neidy está en un jardín de niños con 36 compañeros en una pantalla y por eso no se ve aquí en la pantalla, pero muchas gracias, Neidy, por estar. Muchas gracias a todas y a todos, a los compañeros de USAER, a los compañeros de educación artística, a los compañeros de educación física, a las y los educadores que el día de hoy nos acompañan. Muchísimas gracias. Y para cerrar, les pediría amablemente que todas, sin excepción, pudieran poner algo en el chat, una reflexión pequeñita de 2, 3 palabras, y con eso nos despedimos. Y le pediría amablemente al maestro Juan Carlos que no quitáramos la grabación, porque el maestro Juan Carlos Mesa amablemente nos está grabando esta videoconferencia para compartirla con ustedes. Si la quieren escuchar nuevamente, va a estar ahí. Y también le pediríamos amablemente, maestro Juan Carlos, si hay posibilidad de que nos pueda compartir su presentación. Muchísimas gracias. Entonces, Claro que quien sí, quiera con irse despidiendo, anoten en el chat algún comentario, alguna reflexión, algo que le quedó a ustedes. Y muchísimas gracias. Nos vemos próximamente y éxito en lo que resta de sus consejos técnicos escolares, pero además éxito este 29 de agosto, donde las niñas y los niños van a ser recibidos por nosotros de la mejor manera, para que aprendan bien, pero que además sean muy felices. Muchas gracias. Muchas Ahora, gracias. ya abrimos todos los micrófonos. Muchas gracias, maestro Meche. Excelente, excelente. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Gracias, felicidades. Gracias por la conferencia. Gracias, maestra Juan Carlos. Gracias, maestra. Gracias, maestro Juan Carlos. Salud. Gracias. Nos vamos motivados. Muy enriquecedora esta conferencia. Gracias. Muchas gracias. Excelente. Gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias. Gracias. Educación física. Gracias, buen día para todos. Educación física presente, maestros de artística presente, USAER presente. Educación física presente. Presente. Gracias. Cárdenas del Río. Asesoras técnico-pedagógicas presentes. Sí, es cierto. Aquí están también. 45 jardines de niños conectados de los municipios de Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán y Minatitlán. 6 zonas escolares. Muchas gracias. Gracias, maestra Meche. Maestro Juan Carlos. Muchas gracias por la conferencia. Gracias, chicas. Hasta luego, Meche. Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego.